Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». La liturgia de este domingo continúa el tema que dejamos la semana pasada. Les vuelvo a invitar a continuar leyendo de manera seguida su texto evangélico, porque nuevamente el texto litúrgico se salta la transfiguración después de este anuncio que hace Jesús a sus discípulos de que no es el Mesías que ellos esperan, que no es un Mesías triunfalista, que no ha venido a resolverles la vida y que el camino que él ha de emprender es un camino hacia la cruz, que este tema de pare de sufrir pues no existe, sino que el camino del cristiano es un camino de renuncia, es un camino de trabajo, es un camino que pasa por la cruz para después poder llegar a la glorificación. El texto del capítulo 9 nos va llevando por todo este sendero, pasando de esta primera aseveración de que Él es el Mesías, después se presenta con toda su gloria para decirle: sí, después de la crucifixión me verán así, glorioso, pero primero tengo que padecer. Nuevamente, un poco más adelante en el texto del capítulo 9, de nueva cuenta Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado a los gentiles. Se le llama su segunda anuncio de la muerte. Y finalmente pues ya desemboca este largo capítulo, en Lucas los capítulos son largos, desemboca en este tema que hoy vamos a estudiar, que vamos a reflexionar, que es el seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo, como Él lo declara hoy, es un seguimiento hacia Jerusalén, y ya ha quedado claro en los textos anteriores que Jerusalén será el lugar del martirio, será el lugar de la entrega, será el lugar del sufrimiento, será el lugar de la cruz. Y por eso empieza el texto que hoy hemos escuchado diciendo: y Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Es decir, esto es lo que el Señor me ha pedido y eso es lo que voy a hacer. Lucas, como todos los evangelistas, construye su evangelio con ciertos elementos particulares dependiendo la comunidad a la que él escribe, porque él quiere dar un mensaje especial dependiendo la comunidad y el momento que están viviendo.
Este evangelio, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es un evangelio tardío, probablemente escrito entre el año 70 y 80 de nuestra era, donde está iniciándose ya con fuerza la gran dispersión. Se está yendo a evangelizar a los pueblos paganos, es decir, a los no judíos, y entonces el evangelista está muy interesado en que los próximos discípulos, aquellos que van a ser sus lectores, entiendan con claridad de qué se trata el tema de seguir a Jesús. Es el tema, todo su evangelio lo vamos a ir viendo, siempre es el tema del ser discípulo. A él le interesa que los discípulos comprendan con claridad qué significa ser discípulo. Y ustedes verán que cada uno, decía ahorita, pues va presentando un aspecto diferente y va dándole énfasis a algunos aspectos. Por ejemplo, San Juan, en su evangelio, dedica a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 19, inclusive para tocar solamente el tema de la última noche de Jesús, la última cena, hasta la crucifixión. Es decir, dedica una gran cantidad de material solamente para enfatizar unas cuantas horas de la vida de Jesús, en donde vamos a encontrar grandísimos mensajes, discursos de Jesús. Lucas utiliza 8 capítulos, es decir, desde el capítulo 2 hasta prácticamente el final del capítulo 9, para presentarnos 3 años de ministerio, y va a utilizar prácticamente 10 capítulos, que son muy largos los capítulos de Lucas, para presentarnos el tema del seguimiento de Cristo, que empieza con esta determinación de ir a Jerusalén. Con esto sus lectores deberían de entender que el camino es definitivamente hacia la cruz. Y entonces nos va a proponer, el evangelista va a tomar de entre todo lo que Jesús dijo e hizo, va a tomar de inicio estos elementos que ahorita quiero proponerles como los elementos fundamentales de un discípulo. 4 elementos muy importantes en la vida discipular. El primero de ellos lo encontramos inmediatamente cuando leemos este pasaje que hoy hemos escuchado en la liturgia. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 9, versículo 51, que es donde hoy empezamos a leer el Evangelio. El primer elemento que un discípulo tiene que entender es que va a tener dificultades en su camino, que va a ser rechazado. Y por eso lo primero que ocurre en este pasaje que hoy hemos escuchado es el rechazo de los samaritanos a Jesús. Jesús es rechazado simplemente pues porque iba a Jerusalén, no tiene ninguna otra cosa contra él. Nosotros los cristianos, nosotros los discípulos vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser cuestionados simplemente por el hecho de ser cristianos, de haber decidido seguir radicalmente a Jesús. Nos vamos a encontrar con dificultades. Estas dificultades se van a presentar a lo largo de toda nuestra vida. Los evangelistas van en diferentes momentos a recordarnos este tema que Jesús insistirá. Uno de los pasajes que creo que debemos de tener siempre bien claros en nosotros a propósito de este tema es el que está en Juan 15:20. En este contexto de la última cena, Jesús dice lo siguiente: acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Con esto empieza el maestro a que tú y yo, que somos a quien él dirige estas palabras, nos preguntemos si verdaderamente queremos o no ser discípulos. El discípulo va a ser perseguido. El discípulo se va a encontrar con muchos samaritanos, con muchas samarias, en donde vamos a ser rechazados de grupos sociales, en donde nos van a decir que somos monjas, que somos unos mochos. A los chavos, a los chavillos que empiezan su vida cristiana, les empiezan a hacer mofas, motes,
en las escuelas, porque viven de una manera diferente, porque piensan diferente, porque están buscando vivir el Evangelio, y entonces son rechazados ya desde pequeños a veces de sus grupos sociales. Y ni qué decir nosotros en la oficina, en nuestros barrios, en nuestros grupos sociales de amigos. Ahí nos encontramos a esta Samaria donde nosotros quisiéramos ir, donde nosotros quisiéramos participar, y somos rechazados. Si uno quiere ser discípulo, mis hermanos, tiene que estar consciente de esto. Nos van a perseguir, nos van a rechazar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Segunda instrucción de este pasaje maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar y vamos a sacar el machete, la espada? ¿Qué vamos a hacer ante la agresión de los demás cuando no hemos hecho nada? Cuando nos corren, nos insultan, nos calumnian, ¿qué vamos a hacer? El texto continúa para indicarle a los discípulos cuál es la acción que el Maestro propone. Dice en el verso 54 de este capítulo 9 de San Lucas: cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? ¿Vamos a destruir a todos aquellos que se oponen al cristianismo? ¿Vamos a buscar llegar a los poderes públicos para desde ahí acabar con todos los enemigos del cristianismo? ¿Que se acaben todas las sectas, que se acaben todos aquellos que no son cristianos? Jesús dice: esto no es a lo que he venido. Dice en el verso 55, Jesús se volvió y los reprendió. Hay algunos textos, quizás algunas otras Biblias, especialmente la Jerusalén, y otras agregan: no he venido a destruir, sino a salvar. San Pablo, escribiendo a su apóstol Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, verso 4, nos recuerda este texto del Antiguo Testamento. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que se salven absolutamente todos los que no son cristianos, todos los que incluso nos tratan mal, nos persiguen. Él quiere que todos se salven porque todos son sus hijos, pero no han tenido quizás la fortuna de conocer a Jesús, de encontrarse con Él. No se trata entonces de destruirlos y de acabar con aquellos que no comulgan con nosotros, de aquellos que nos persiguen. Dirá de una forma muy solemne, pero muy tajante, en el capítulo 5, en el verso 44 de San Mateo, dice Jesús: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta es la consigna para nosotros. Te van a perseguir. ¿Y sabes qué es lo grave? Que no te puedes defender, que no te debes defender, que necesitas saber sufrir la cruz junto con tu Maestro. Cuando está Jesús con Pilato, le dice: si mi reino fuera de este mundo, yo ahorita mandaría a pedir legiones de ángeles y vendrían a defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Le dice Pilato: ¿no sabes que tengo poder para salvarte o para crucificarte? Y le dice: pues no tienes ningún poder, porque el que tienes se te fue dado. Esto yo lo hago porque quiero hacerlo, nadie me obligó a hacerlo. Yo podría escaparme, yo podría pedir ahorita a mi Padre que vinieran y que me liberaran. ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres realmente seguir a Jesús? Tienes que saber sufrir, y saber sufrir en silencio y con paz. Si no sabes hacer eso, si no puedes hacer eso, no puedes acompañar a Jesús por el camino, porque toda tu vida detrás de Jesús será así. Entonces, antes de iniciar, nos invita el Maestro a pensar en si seremos capaces de seguirlo hasta la cruz. Según la enseñanza que quiere dejarnos Jesús a través de este texto,
Le encontramos en el versículo 57. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. La segunda enseñanza es que el camino de Jesús exige la dependencia total de Dios. Aprender, como dice el apóstol San Pablo, a estar contentos en la abundancia y en la escasez, a depender de Él, a no estar siempre buscando este lugar seguro donde podamos nosotros permanecer y reposar. Jesús iba por el camino, ¿y dónde dormía? Pues donde le agarraba la noche. ¿Y qué comía? Pues lo que le ofrecían en el camino. Por eso, si ustedes leen un poquito más adelante, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 10, dice en el verso 4: no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Es una vida de dependencia, sabiendo que Dios, como nos lo dice Jesús en el capítulo 6 que ya hemos meditado, tenemos un Padre del cielo que sabe cómo necesitamos de la comida y cómo necesitamos del vestido. Por eso dice: no se preocupen qué van a comer, ni cómo se van a vestir. Las flores del campo, miren qué bellas, y el Padre del cielo las viste. No tejen, tampoco hilan, y ni Salomón en su máximo esplendor se vistió como una de ellas. Y miren los pajaritos del campo, no siembran, tampoco cosechan, y sin embargo el Padre del cielo les alimenta. ¿Acaso no son más ustedes que las plantas? ¿No son más ustedes que los pajarillos? Confíen en Dios. Un discípulo es una persona que confía en el Señor y que puede lanzarse por la vida con seguridad y paz, sabiendo que el Padre del cielo estará siempre proveyendo de lo necesario. ¿Qué comeremos? ¿Dónde dormiremos? ¿Cómo nos vestiremos? La segunda enseñanza que Jesús quiere dejar a sus discípulos es que necesitamos depender completamente de Él. Un discípulo que no sabe depender del Señor estará siempre propenso a abandonarle a la mitad del camino. El verdadero discípulo confía en Él, sabe que tiene un Padre providente, sabe que tiene un Padre que no lo abandona, que a pesar de todas las necesidades y vicisitudes de la vida, sabrá siempre contar con Él. Por eso Pablo, en el texto que citaba, decía: he aprendido a vivir en la abundancia. ¡Ay, qué bueno! Hoy llegamos a esta casa, nos ofrecieron una cama bien rica, bien sabrosa, ¡qué rico! Hoy vamos a dormir bien padre. Pero otro día pues no alcanzaron a llegar a ningún pueblito y nadie les dio acogida, y entonces tuvieron que meterse debajo de un huizache. Bueno, que allá no hay huizaches, ¿verdad? Pero en uno de estos arbustos o en algún árbol por ahí, pues habrá dormido Jesús con sus discípulos. Largas caminatas a veces atravesando desiertos. Y ahí donde nos agarra, pues ahí dormimos. ¿Y qué comemos? Pues a lo mejor algunos panecillos que todavía traíamos, a lo mejor algunos pescados, algunos panes de dátiles que les habían regalado y todavía quedaría algo. Y qué padre llegar a la siguiente aldea y que ahí nos ofrezcan un banquete los fariseos y comemos y bebemos rico y sabroso. Depender del Señor. El cristiano, el discípulo, sabe que tiene un Padre, que aunque sea migajitas, que aunque sea panecillos, nos va a dar. Que no tenemos por qué preocuparnos ni de dónde dormiremos, ni qué comeremos, porque tenemos un Padre que de esto se ocupa. Estos son los discípulos. Tercera enseñanza: el reino tiene precedencia. Verso 59. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de los cielos. Mis amados hermanos, el reino de los cielos exige que esto sea lo más importante.
que Jesús sea lo más importante de toda nuestra vida. Aprender a jerarquizar adecuadamente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que si se muere mi papá no lo puedo ir a enterrar? Claro, por supuesto, es un deber de todo cristiano atender a sus padres. El capítulo 4 de la ley de Moisés así lo dice: honra a tu padre y a tu madre, atiéndelo en su vejez, dice. Se trata no de abandonar a los padres, se trata de que el reino de los cielos, el Evangelio y Jesucristo esté en el número 1. Y cuando cualquier cosa, inclusive mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, etcétera, mi trabajo, entre en competencia, hermanos, ya perdió. Porque en el número 1 tiene que estar Jesucristo. Esto es de lo que se trata. Un discípulo no puede amar a dos señores, porque siempre con uno va a quedar mal. Y el amor de los amores tiene que ser siempre Cristo Jesús. Y el Evangelio tiene que ser la norma de su vida, sin componendas, de manera radical y perfecta. Un discípulo que no ama por sobre todas las cosas a Jesucristo no puede ser para el reino de los cielos. No puede seguirlo, porque en el camino lo abandonará en cuanto le salga cualquier otra cosa que le atraiga, que le robe su atención, fácilmente lo dejará. Jesús lo dice de una forma muy grave. Vean ustedes, en el mismo Lucas he querido hoy en la medida de lo posible usar este camino, estos capítulos hasta el 22, para que vayan viendo cómo hay instrucciones muy claras que solamente van a ampliar, le van a dar profundidad a lo que ya hoy hemos escuchado. Vean el capítulo 14, ahí en Lucas 14, 26. Dice Jesús: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea, tienes que amar más por sobre todas las cosas a Jesús. Cuando preparaba esta homilía y meditaba sobre este texto, vino a mi mente un gran amigo que espero pronto puedan conocer, que este año lo invité para que viniera a predicar en la fiesta de Pascua, pero ya tenía otros compromisos y no nos pudo acompañar. Pero es un gran hombre de Dios, un tremendo predicador. Se llama Reinaldo. Pues este tipo era un hombre acaudalado, arquitecto, casado con una arquitecta. Él me parece que es de Costa Rica. Y había emigrado a los Estados Unidos y le había ido muy bien en su profesión. Era arquitecto, tenía un buffet, estaba asociado con su esposa y con algunos otros. Y le iba muy bien en su negocio. Me platica parte de su testimonio, que cuando él decide seguir al Señor, tenía su Mercedes-Benz del año, tenía un BMW, su esposa tenía otro Mercedes-Benz, vivían en una colonia acaudalada allá en Los Ángeles, y en un retiro el Señor lo llama y le dice: quiero que seas un predicador, pero te quiero de tiempo completo. ¿Qué hizo el Señor en su corazón? La verdad no lo sé, hermanos. Pero después de hacer un retiro y de pensarlo, llegó con su esposa, que ya tenían 2 hijos, y le dijo: voy a seguir al Señor, voy a vender el negocio y los automóviles, si quieres puedes seguirme, si no, todo lo que venda te lo puedes llevar a Costa Rica y empezar tu vida ya otra vez. Pero de aquí en adelante voy a seguir solamente al Señor y voy a dedicar toda mi vida a predicarlo, y todo lo que he hecho hasta ahora, como dirá San Pablo, para mí es basura, no me interesa. La mujer, claro, sorprendida, imagínense, ante una noticia de este tamaño, pues no sabía qué decir. Y le dice: piénsalo. Pero cuando lo pienses, le dijo algo todavía más serio: si decides seguirme, ten siempre presente
que tú estarás en segundo lugar. Delante de mí ya no hay más amores ni más expectativas que Jesucristo el Señor. Tú decides si seguirme o regresar a tu tierra, no te desampararé. Pues mi querida hermana Silvia lo siguió. Vendieron sus casas, sus carros, sus posesiones, y ahora tienen un ministerio bien poderoso y el Señor lo ha bendecido tremendamente. Es uno de esos casos en donde dice uno: Señor, realmente lo que te di es nada comparado con lo que tú me has dado. La última vez que estuve con él fue a recogerme allá al aeropuerto, y pues yo acostumbrado a siempre pues, me hospeda en su casa, por supuesto, y entonces yo andaba buscando en el estacionamiento, tenía una camionetita ahí con la que siempre nos transportábamos, y de repente pues no la vi, y se dirigió hacia un camionetón tremendo, un atajo, pero de esas equipadas todas, ¿verdad? Y digo: hermano, ¿qué es esto? Dice: es un regalo del Señor. ¿Cómo? Pues sí, estaba yo desayunando con un hermano de la comunidad y le decía que estaba batallando ya bastante con mi camioneta, pero que pues no había podido juntar porque nada más vive del ministerio. Él no tiene ningún otro trabajo, él vive del ministerio. Entonces pues he juntado apenas $7,000, pero pues con esto ¿qué puedo comprar? Y le dice la persona con la que estaba desayunando: ¿y qué carro te gustaría comprar, Reinaldo? Dice: no hombre, hay una camioneta chulísima, un atajo, es mi sueño dorado. Ah, esa es la camioneta que te gusta. Sí, ¿y cuánto tienes? No hombre, pues ni para el enganche, dice, tengo $7,000. Dice: bueno, ven mañana, ten esta tarjetita, da tus $7,000 y yo paso a pagar lo que falte. Y ahora trae una tremenda camioneta. Y es un hombre así, radical. Ni su esposa, ni sus hijos, nadie es más importante que el Señor. Nadie ni nada. Para él, Jesús, su evangelio, predicarlo, amarlo con todo su corazón, es lo que lo hace ser fuerte en sus predicaciones. Tercera enseñanza, hermanos. Necesitamos verdaderamente poner a Jesús al centro de nuestra vida. Un cristiano, un verdadero cristiano, tiene que tener a Cristo y su evangelio al centro de su vida, la palabra de Dios como norma de toda su existencia. ¿Quieres seguir a Jesús? Este es el camino. Hay que ponerlo al centro. Y la última enseñanza, la cuarta enseñanza para aquellos que inician el camino hacia Jerusalén con él, está en el versículo 61. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino. Cuarta enseñanza: aquí no queremos mediocres. Aquí no queremos gente que empiece y luego empiece a mariconear. Ya no puedo, Señor, ya no puedo. ¿Le vas a entrar? Pues éntrale, compadre. Vamos hacia allá, porque después de la cruz está la gloria. No te me puedes rajar a medio camino. Si le entras, es completo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ir conmigo a Jerusalén? O mejor aquí nos despedimos. Qué bueno que te conocí en el camino. Creo que serás un buen católico de misa de domingo. Seguramente comulgarás con frecuencia. Pero quién sabe, no sé si serás realmente un discípulo. Que a la hora que te apriete la comida, que a la hora que te apriete la persecución, que a la hora que te apriete la desnudez, que a la hora que te apriete el camino, me digas: ¿sabes qué, Señor? Me voy a regresar. El que toma el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para esto. Jesús nuevamente vuelve a instruirnos.
Lucas 14, versos 28 y siguientes. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Hermanos, y de estos tenemos tantos y tantos y tantos. Gente que después de un retiro dice: Señor, te seguiré. Entran a los grupos apostólicos y se llenan de fervor, pero al poco tiempo se les apaga la llama. ¿Cuántos compañeros míos en el seminario los vi entrar mucho más fervorosos a lo mejor que yo, mucho más animados que yo? Yo entré junto con un buen amigo que él tenía 2 años de estar pensando en entrar, hizo todo el proceso vocacional y venía pero con una pasión tremenda de ser sacerdote. Yo me decidí 3 meses antes. Pues él, cuando lo iban a ordenar diácono, dijo: hasta aquí llegué. ¿Dónde quedó esa pasión? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? ¿Cuánta gente entra a un movimiento apasionado y en el camino se nos desinfla, se nos poncha, se nos retira? ¿Qué pasó con nuestra iglesia, con todo este grupo de hermanos y hermanas que estaban enamorados y apasionados del Señor? ¿Qué ha pasado en estos 20 siglos para encontrarnos ahora con una iglesia desinflada, toda ponchada, con un pequeño puñado de hombres y mujeres que vienen a misa? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué nos pasará a nosotros, hermanos? ¿Seremos nosotros capaces de completar la obra? ¿Seremos nosotros los cristianos que tengan esos arrestos suficientes para decir: Señor, aquí estoy y voy contigo a Jerusalén y estoy dispuesto a renunciar a todo y a vivir como tú vives y a tenerte al centro de mi vida, toda mi vida, hasta que tú me llames? ¿Seremos nosotros esta generación de cristianos? Urge, mis amados hermanos, que los cristianos del siglo XXI sean así. Entiendan que el camino es difícil, es un camino de persecución, es un camino de rechazo, y que la tienes que asumir con paz y con alegría. Que es un camino en donde tienes que aprender a depender completamente de Dios. Que es un camino en el que tú tienes que tener a Jesús y su evangelio al centro de tu vida. Que es un camino en el que, hermanos, no se vale bajarse de la barca en el momento de la tormenta. No se vale bajarse de la barca en el momento en que arrecia la tempestad. No se vale retirarse del combate a la mitad y dejar solo a Jesús en medio de la refriega. No se vale eso. Por eso, al empezar el camino hacia Jerusalén, Jesús quiere dejar claras estas 4 ideas. Hoy necesitamos cristianos comprometidos con el Señor, capaces de afrontar la persecución con paz, capaces de depender completamente de Él, enamorados hasta tal punto que Él sea lo más importante y lo único importante en nuestra vida. Que no sean cristianos de medio camino, sino cristianos de camino completo. Si nosotros somos este tipo de cristianos, hermanos, la iglesia tiene una gran esperanza, porque podremos nosotros continuar la obra de Jesucristo. Podremos continuar esta obra que el Señor le encarga a su iglesia, que es hacerlo presente en medio de la comunidad. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted.
Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.